Mi esposo dejó la mansión a su amante, y a mí me expulsó de casa como si yo fuera un objeto viejo que ya no servía, y esa noche entendí que el amor que yo creía eterno nunca fue real, porque nadie que ama te mira con desprecio mientras te señala la puerta sin explicaciones. Durante años caminé por esos pasillos creyendo que ese lugar era mi hogar, despertaba cada mañana convencida de que el sacrificio silencioso era parte del matrimonio, soportaba ausencias, miradas frías y humillaciones pequeñas porque pensaba que amar también era aguantar. Yo no llegué a esa mansión por ambición ni por interés, llegué con una maleta llena de sueños, con miedo al futuro pero con la certeza de que estaba construyendo una vida junto al hombre que juró protegerme frente a todos. Al principio él era atento, me hablaba de proyectos, de viajes, de una familia perfecta, y yo le creí porque cuando una mujer ama de verdad no duda, no investiga, no desconfía, simplemente se entrega sin calcular el precio. Poco a poco dejé de ser yo para convertirme en la esposa que él necesitaba mostrar, sonreía en eventos, callaba en discusiones privadas y aprendí a tragar lágrimas para no incomodar a nadie dentro de esa casa enorme y vacía. La mansión era grande, lujosa y fría, llena de muebles caros pero sin calor humano, y aunque muchos pensaban que yo vivía un cuento de hadas, por dentro me sentía cada día más pequeña, más invisible y más sola. Si alguna vez amaste tanto que te olvidaste de ti misma, quédate hasta el final, porque esta historia puede reflejar más de tu vida de lo que imaginas. Aún así me repetía que todo valía la pena, que el matrimonio se construye con paciencia, que algún día él volvería a mirarme como antes y que mi esfuerzo silencioso sería reconocido cuando menos lo esperara. Nunca imaginé que mientras yo defendía nuestro matrimonio, él ya había escrito el final sin avisarme, porque las traiciones no siempre llegan con gritos, a veces llegan con sonrisas falsas y promesas que ya no incluyen tu nombre. Aquella noche regresó diferente, no me miró a los ojos, no preguntó cómo estaba y su silencio pesaba más que cualquier insulto, como si ya no me reconociera como parte de su vida. Me pidió que me sentara y su tono fue tan frío que sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo, supe que algo grave estaba a punto de suceder, pero jamás imaginé que mi mundo entero se derrumbaría en segundos. Sin rodeos me dijo que la mansión ya no me pertenecía, que había tomado una decisión y que era lo mejor para todos, aunque en su voz no había culpa ni tristeza, solo prisa por terminar la conversación. Cuando pregunté qué significaba eso, me miró con fastidio y pronunció el nombre de otra mujer, un amante que yo jamás había visto pero que ya ocupaba mi lugar, mi cama y ahora también mi casa. Sentí que el aire me faltaba, mis manos temblaban y mi mente se negaba a aceptar lo que escuchaba, porque nadie está preparado para que le arrebaten su vida con una frase tan simple y cruel. No te vayas ahora, porque lo que descubrí después de ser expulsada de esa casa lo cambió todo, y nadie estaba preparado para la verdad. Él no explicó, no pidió perdón y no mostró compasión, solo dijo que debía irme esa misma noche, que no armara escándalos y que agradeciera los años que me había dado bajo ese techo. Caminé por la mansión en silencio, tocando paredes que ya no me pertenecían, recordando cada sacrificio hecho allí dentro, cada renuncia, cada vez que me callé para no perderlo. Empaqué lo poco que me permitió llevar, mientras él observaba desde lejos como si yo fuera una extraña, y en ese momento entendí que el amor sin respeto siempre termina en humillación. Cuando crucé la puerta principal, sentí que no solo salía de una casa, sino de una versión de mí misma que había aceptado demasiado y exigido muy poco por miedo a quedarse sola. Afuera no tenía dinero, no tenía apoyo y no tenía un plan, solo tenía el peso de la vergüenza y la mirada curiosa de quienes ya empezaban a murmurar mi caída. Pensé que ese era el final, que mi vida había quedado enterrada detrás de esos muros, sin dignidad y sin fuerzas para empezar de nuevo en un mundo que no perdona a las mujeres rotas. Pero lo que nadie sabía, ni siquiera yo en ese instante, era que esa expulsión sería el inicio de algo mucho más grande, porque cuando te lo quitan todo, solo te queda descubrir quién eres en realidad. Si crees que aquí termina el dolor, sigue conmigo, porque fue justo cuando lo perdí todo que empecé a recuperar quién realmente soy. Esa noche caminé sin rumbo con una maleta ligera y el corazón pesado, sintiendo que cada paso me alejaba de la mujer que había sido y me obligaba a enfrentar una realidad para la que nadie te entrena cuando entregas tu vida a un matrimonio que no te pertenece. Me senté en una banca fría y por primera vez permití que el silencio me hablara, porque cuando todo se cae no quedan distracciones, solo preguntas incómodas que duelen más que cualquier grito o traición evidente. Pensé en todas las veces que me callé para evitar discusiones, en cada vez que elegí la paz falsa antes que la verdad, y entendí que el precio de ese silencio ahora me estaba cobrando intereses demasiado altos. No tenía a quién llamar, porque cuando dedicas tu vida a sostener la de otro, tus propios lazos se debilitan, y yo había aprendido a depender emocionalmente de alguien que ya había decidido borrarme. Esa madrugada comprendí que la humillación no era solo haber sido expulsada, sino haber permitido durante años que me convencieran de que yo valía menos de lo que realmente era. Busqué refugio en un lugar pequeño y sencillo, muy lejos de la mansión, y mientras cerraba la puerta sentí miedo, pero también una extraña sensación de libertad que no lograba entender del todo.
Dormí poco y mal, despertando sobresaltada por recuerdos que se repetían como castigos, su voz fría, su mirada distante y el nombre de ella resonando en mi cabeza como una burla constante. Al amanecer me miré al espejo y casi no me reconocí, porque el dolor te cambia el rostro, te apaga los ojos y te hace dudar de tu propio valor cuando alguien a quien amaste te reemplaza sin remordimiento. Decidí salir y enfrentar el día, aunque cada paso me costaba, porque quedarme llorando no me devolvería nada, y en el fondo sabía que seguir respirando ya era un acto de resistencia. Mientras caminaba, recordé detalles que antes había ignorado, conversaciones inconclusas, documentos que le escondía y miradas nerviosas cuando hablaba de su pasado, cosas que en su momento no quise cuestionar. Empecé a unir recuerdos como piezas sueltas, entendiendo que muchas verdades se me habían ocultado porque yo había confiado demasiado y preguntado muy poco por miedo a romper la imagen perfecta. Esa tarde recibí un mensaje inesperado de alguien del pasado, una persona que conocía secretos que yo jamás imaginé y que ahora parecían cobrar un sentido inquietante. Mis manos temblaron al leerlo, porque en pocas palabras me insinuaba que mi expulsión no había sido solo por un amante, sino por algo más profundo y peligroso que yo desconocía. Sentí miedo, pero también curiosidad, porque cuando ya te han quitado todo, el temor pierde fuerza y la necesidad de entender se vuelve más poderosa que cualquier advertencia. Acepté escuchar, aunque sabía que abrir esa puerta significaba remover heridas y enfrentar verdades que podrían cambiar para siempre la forma en que veía mi matrimonio y mi propia historia. Esa noche casi no dormí, imaginando escenarios, recordando gestos y preguntándome cuántas mentiras había vivido creyendo que eran actos de amor y protección. Por primera vez dejé de pensar en la mansión y comencé a pensar en mí, en lo que había perdido y en lo que aún podía recuperar si tenía el valor suficiente para no huir. Entendí que mi caída no había sido casual, que alguien había tomado decisiones calculadas y que yo solo había sido una pieza descartable cuando dejé de ser útil. Aún así, algo dentro de mí empezó a despertar, una fuerza silenciosa que ya no quería pedir permiso ni perdón, sino respuestas claras y justicia emocional. Sin saberlo del todo, ese mensaje marcó el inicio de un camino que me llevaría a descubrir secretos capaces de destruir la imagen impecable de mi esposo y cambiar mi destino para siempre. Me encontré con esa persona en un lugar discreto, lejos de miradas curiosas, y desde el primer instante supe que no estaba allí por compasión, sino porque había verdades que ya no podían seguir enterradas bajo el lujo de una mansión que ahora tenía otro nombre. Me habló sin rodeos, como quien ya cargó demasiado tiempo con secretos ajenos, y mientras lo escuchaba sentí como cada palabra desmontaba la versión del matrimonio que yo había defendido incluso cuando me estaba destruyendo. Descubrí que mi esposo no solo tenía un amante, sino un pasado lleno de decisiones oscuras, acuerdos silenciosos y movimientos financieros que yo había firmado sin leer, confiando ciegamente en alguien que nunca fue transparente conmigo. Recordé papeles, firmas apresuradas y explicaciones vagas que acepté por amor, sin imaginar que con cada gesto estaba cediendo partes de mi vida y de mi futuro a un hombre que ya planeaba mi salida. La amante no era solo un capricho reciente, era parte de un plan más grande, alguien que sabía demasiado y que había sido colocada estratégicamente para ocupar mi lugar cuando yo dejara de ser conveniente. Sentí rabia, pero una rabia distinta, más clara y más firme, porque por primera vez entendía que no había sido reemplazada por falta de amor, sino eliminada por exceso de confianza. Esa conversación me devolvió algo que había perdido dentro del matrimonio, la capacidad de pensar por mí misma sin miedo a incomodar, sin pedir permiso para hacer preguntas incómodas. Al regresar a mi pequeño refugio, ya no lloré como antes, porque el dolor estaba mutando en determinación, y aunque seguía herida, ya no me sentía derrotada. Empecé a revisar mi memoria con otros ojos, recordando detalles que antes parecían insignificantes y que ahora formaban un patrón inquietante que yo había ignorado por comodidad emocional. Entendí que la mansión nunca fue un hogar, sino un escenario cuidadosamente construido para ocultar verdades que no soportaban la luz, y yo había sido parte del decorado. Por primera vez dejé de preguntarme por qué no fui suficiente y comencé a preguntarme por qué acepté tan poco de alguien que lo tenía todo menos honestidad. Decidí que no iba a enfrentar esto como una víctima silenciosa, porque el silencio ya me había costado demasiado y no estaba dispuesta a seguir pagando ese precio. Sabía que no podía regresar a esa vida, pero también sabía que no podía seguir adelante sin entender hasta dónde llegaban las mentiras que habían marcado mis años de matrimonio. Comencé a escribir, a anotar recuerdos, fechas, conversaciones, como si al ponerlas en papel pudiera recuperar el control que me habían arrebatado sin avisar. Cada palabra escrita me hacía sentir más fuerte, más consciente y menos culpable, porque empezaba a ver mi historia desde fuera y a reconocer cuánto había resistido sin darme crédito. La vergüenza empezó a transformarse en claridad, y la humillación pública dejó de definirme cuando entendí que la dignidad no se pierde cuando te echan, sino cuando te quedas aceptando el desprecio. Yo ya no quería venganza impulsiva, quería verdad,
quería justicia emocional y quería reconstruirme desde un lugar que no dependiera de nadie más. Sabía que enfrentar a mi esposo no sería fácil, que él intentaría manipular, negar y culparme como siempre lo había hecho, pero esta vez yo no estaba sola ni desinformada. Algo dentro de mí había cambiado para siempre, porque cuando una mujer deja de idealizar, comienza a ver con una claridad que asusta a quienes viven de mentiras. Y mientras cerraba esa noche con una decisión firme, entendí que el regreso no sería a la mansión, sino a mí misma, y ese retorno iba a sacudir muchas verdades ocultas. Con el paso de los días empecé a entender que mi transformación no sería rápida ni cómoda, porque reconstruirse después de haber sido borrada duele más que el abandono inicial, ya que implica mirar de frente todo lo que permití por miedo a perder a alguien que nunca estuvo realmente conmigo. Cada mañana despertaba en ese espacio pequeño que ahora llamaba refugio, y, aunque no tenía lujos ni seguridades, sentía algo nuevo creciendo dentro de mí, una mezcla de lucidez y valentía que jamás había tenido cuando vivía rodeada de mármol y silencios impuestos. Comencé a investigar con cuidado, revisando documentos antiguos, mensajes olvidados y recuerdos que antes había archivado para no discutir, y cuanto más profundizaba, más claro se volvía el entramado de mentiras que había sostenido mi matrimonio. Descubrí que muchas decisiones importantes se habían tomado a mis espaldas mientras yo me preocupaba por mantener la imagen de esposa perfecta, esa que sonríe en público y llora en privado para no incomodar a nadie. Pensar en la amante ya no me provocaba el mismo dolor, porque entendí que ella no fue el origen de mi caída, sino la consecuencia de un sistema donde yo había sido utilizada y luego descartada sin remordimiento. Mi esposo siempre había sabido controlar los tiempos, las palabras y las apariencias, y yo confundí ese control con seguridad, sin notar que cada gesto suyo me empujaba lentamente hacia la dependencia y el silencio. Mientras más recordaba, más me daba cuenta de que mi voz había sido apagada poco a poco, no con gritos, sino con indiferencia, con promesas incumplidas y con la constante sensación de que mis emociones eran exageradas. Esa claridad me dolía, pero también me fortalecía, porque por primera vez dejé de romantizar el sacrificio y empecé a llamarlo por su nombre real, una renuncia constante a mí misma. Decidí buscar ayuda profesional, no porque estuviera rota, sino porque quería entender por qué había normalizado tantas faltas de respeto y había confundido control con amor durante tantos años. En ese proceso empecé a hablar sin vergüenza de lo que me pasó, y al hacerlo descubrí que mi historia no era tan aislada como pensé, porque muchas mujeres cargan mansiones ajenas sobre los hombros sin darse cuenta. Cada conversación me devolvía un pedazo de dignidad, porque nombrar el dolor lo hacía más pequeño y reconocer mi resistencia lo convertía en fuerza acumulada. Ya no me veía como la mujer expulsada, sino como alguien que había sobrevivido a una relación donde amar significó desaparecer lentamente hasta casi no reconocerme. Sabía que tarde o temprano tendría que enfrentar a mi esposo, no para suplicarle explicaciones ni para reclamar la mansión, sino para cerrar una etapa que no podía seguir abierta dentro de mí. Imaginaba ese encuentro sin lágrimas ni gritos, solo con la serenidad de quien ya entendió la verdad y no necesita que el otro la valide para seguir adelante. Empecé a planear mi futuro con pasos pequeños pero firmes, recuperando habilidades, retomando sueños olvidados y permitiéndome imaginar una vida que no girara alrededor de alguien más. Por primera vez en mucho tiempo me sentí dueña de mis decisiones, aunque el miedo seguía presente, porque avanzar sin certezas también es una forma de valentía que antes no conocía. La mujer que salió de la mansión no era la misma que ahora se levantaba cada día con la determinación de no volver a entregarse a medias ni a callar para encajar. Comprendí que perderlo todo me había obligado a encontrarme, y ese encuentro estaba siendo más valioso que cualquier propiedad, apellido o apariencia social. Ya no quería recuperar lo que fue, quería construir algo nuevo desde una versión de mí que por fin se respetaba y se escuchaba sin pedir disculpas. Y mientras me preparaba para el último paso de este proceso, supe que el verdadero golpe aún no había llegado, porque cuando una mujer recupera su voz, el impacto siempre alcanza a quienes creyeron haberla silenciado para siempre. El día que finalmente me encontré frente a él no sentí miedo ni nostalgia, sentí una calma extraña y poderosa, porque ya no era la mujer que había salido de la mansión con una maleta temblando, sino alguien que había reconstruido su fuerza en el silencio. Él intentó hablar como si nada hubiera pasado, usando ese tono seguro que antes me hacía dudar de mí misma, pero esta vez sus palabras no tenían peso, porque ya no necesitaba su aprobación para sostenerme en pie. Lo miré a los ojos y entendí que su mayor sorpresa no era verme allí, sino verme firme, sin lágrimas, sin reclamos desesperados y sin la necesidad de explicarle lo que él ya sabía desde el principio. No le pedí la mansión, no le exigí explicaciones ni le reclamé el pasado, porque había comprendido que algunas personas solo entienden el valor de lo que pierden cuando ya no pueden controlarlo. Le hablé con claridad, con una voz que por años había sido apagada, y le dije que su decisión no me había destruido, que su traición no definía quién soy y que su poder sobre mí había terminado el día que me echó. Vi cómo su seguridad se quebraba por un segundo,
porque nada incomoda más a quien manipuló durante años que ver a su víctima recuperar la dignidad sin pedir permiso. Me fui sin mirar atrás, sin esperar respuesta y sin cargar rencor, porque entendí que cerrar una historia no siempre requiere justicia externa, a veces basta con no volver a mendigar amor donde solo hubo conveniencia. Afuera el mundo seguía igual, pero yo no, porque algo irreversible había ocurrido dentro de mí, una certeza profunda de que nunca más volvería a callar para sostener una mentira ajena. Empecé de cero, con miedo, con dudas y con cicatrices, pero también con una libertad que jamás había conocido cuando vivía rodeada de lujos que no me pertenecían emocionalmente. Cada pequeño logro se convirtió en una victoria íntima, porque ya no competía con nadie ni buscaba demostrar nada, solo estaba aprendiendo a vivir sin desaparecer por amor. La gente dejó de verme como la esposa expulsada y empezó a verme como una mujer que se levantó cuando todos pensaron que estaba acabada, y esa mirada nueva también me ayudó a creer más en mí. A veces recuerdo la mansión, no con tristeza, sino como un símbolo de todo lo que no volvería a aceptar, porque entendí que un hogar no se mide en metros ni en dinero, sino en respeto. Aprendí que amar no es aguantar, que el silencio no es lealtad y que perderlo todo puede ser el inicio más honesto de una vida auténtica. Ya no me duele que él haya elegido a otra, porque hoy sé que nunca me eligió a mí de verdad, y aceptar eso fue más liberador que cualquier explicación tardía. La mujer que fui hizo lo que pudo con lo que sabía, y hoy no la juzgo, la abrazo, porque gracias a ella aprendí lo que ahora sé y soy. Mi historia no terminó cuando me expulsaron, empezó allí, en el momento exacto en que me quedé sin nada y me vi obligada a encontrarme. Hoy camino con la frente en alto, sin mansión, sin apellido ajeno y sin miedo al futuro, porque cuando recuperas tu voz ya nadie puede volver a borrarte. Si alguien me hubiera dicho que perderlo todo sería el mayor regalo, no lo habría creído, pero ahora sé que a veces la caída es solo una forma brutal de despertar. No regresé para reclamar propiedades ni para vengarme, regresé a mí misma, y ese regreso fue el acto más poderoso de toda mi vida. Porque al final, él se quedó con la mansión, pero yo me quedé con algo infinitamente más valioso, mi dignidad, mi fuerza y mi destino en mis propias manos.